Les recordamos a todos que estas charlas pues van a quedar completamente grabadas y las vamos a subir al canal de YouTube, ¿listo? Bueno, buenas tardes. Mucho gusto para todos. Mi nombre es Karin Cortés. Soy miembro del grupo estudiantil IMIG ONAL. El día de hoy vamos a hacer una revisión sobre artritis reumatoide con mis compañeros. Inicialmente les voy a pedir el favor que quienes puedan participar vayan entrando al link que dejé en los comentarios de la videollamada. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas por la aplicación Kahoot. Entonces, para que vayan entrando, vamos a esperar unos minuticos más mientras a ver si entran más personas. Bueno, y ya escribo también el código de acceso para que entren a la sala. Bueno, entonces mientras todos van entrando y demás, pues de nuevo entonces agradecerles por aceptar nuestra invitación de estas reuniones que venimos haciendo. Y pues como saben, el día de hoy va a ser todos estos aspectos claves sobre la artritis reumatoide, a cargo entonces de Jimmy Sánchez, estudiante de sexto semestre, miembro del grupo, que hace su primera charla para ingresar como miembro pleno del grupo. Juan Pablo Pérez, también la misma situación, desde séptimo semestre, y Viviana Cortés, que es de décimo semestre, presidenta del grupo. Entonces, pues nada, los invito entonces cuando terminemos la charla a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, donde subimos hemos venido subiendo ya, vamos como 5 charlas que venimos grabando y subiendo para que las puedan ver en cualquier momento que lo necesiten. Entonces, pues nada, ya los dejo a cargo de ellos tres y muchas gracias de nuevo por asistir. Bueno, entonces para las personas que van entrando, de nuevo voy a poner el link para que se unan a Kahoot. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas y ahí también les dejo el código para que ingresen y se registren. ¿Listo? Bueno, ya vamos 15 jugadores, entonces creo que ya es momento de ir empezando. Bueno, alguien se arrepintió, 14, 15 de nuevo. Entonces yo creo que ya vamos a iniciar. De nuevo me presento, mi nombre es Carviviana Cortés, yo soy estudiante de décimo semestre, soy presidenta coordinadora actual del grupo IMIC UNAL, el grupo de interés en medicina interna. El día de hoy vamos a hacer una revisión sobre los aspectos clave de la artritis reumatoide con mis compañeros Jimmy Sánchez, que es estudiante de sexto semestre, y mi compañero Juan Pablo Pérez, que es estudiante de séptimo semestre. Entonces, la idea es que vamos a primero hacer unas preguntas por Kahoot, como para ver cómo estamos de conocimientos generales previos de la artritis reumatoide. Luego vamos a hacer la presentación como tal, la revisión del tema, y vamos a hacer otras preguntas como para consolidar los puntos que vamos a presentarles a continuación. Entonces, yo creo que ya es momento de iniciar el quiz. Entonces, ya tenemos 16 jugadores, entonces yo creo que ya podemos empezar. Entonces, la primera pregunta.
Entonces, ¿cuál de los siguientes no se asocia eh, con un peor pronóstico para los pacientes con artritis reumatoide? Manifestaciones extraarticulares, hallazgo de alelos HLA, número incrementado de articulaciones comprometidas o títulos mayores de anticuerpos, factor reumatoideo o anticuerpos anticitrulinas. Entonces, eh, la respuesta es el hallazgo de alelos AHLA DLB. Más adelante en la charla vamos a descubrir por qué esa es la respuesta. Entonces va a la cabeza el propio, seguido de no sé qué es AR, que al parecer sí sabe. La siguiente pregunta, sobre las manifestaciones extraarticulares, ¿cuál de los sistemas se afecta más frecuentemente? La primera opción es urinario, la segunda cardiovascular, sistema linfático o sistema digestivo. Entonces la respuesta correcta son las manifestaciones a nivel del sistema cardiovascular. Siguiente. Va ganando el propio, seguida de no sé qué es AR. Al parecer sí está. La tercera pregunta, ¿cuál de las siguientes es el área más frecuentemente afectada por la artritis reumatoide? Entonces, articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, articulaciones de la muñeca, radiocarpal, cúbito carpal o cúbito radial, articulaciones metatarsofalángicas o articulaciones temporomandibular. Está muy bien, la mayoría tiene esa respuesta correcta. El área más frecuentemente afectada son las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Siguiente. Bueno, no sé qué es AR, va ganando. La siguiente pregunta, ¿cuál de las siguientes es el tratamiento farmacológico de primera línea para AR? Entonces las opciones son, no puedo verlas. Entonces las opciones son sarilumab, rituximab, prednisolona o metrotexate. Entonces, el tratamiento farmacológico de primera línea es el metrotexate. Vamos a ver después los diferentes grupos farmacológicos involucrados en este tratamiento. La siguiente pregunta es, ¿cuál de las siguientes es la primera opción para obtener imágenes de artritis reumatoide? Radiografía convencional, resonancia nuclear magnética, ultrasonido o tomografía computarizada. Entonces, la respuesta correcta es la radiografía convencional, es la primera opción para hacer diagnóstico y seguimiento de los pacientes con AR. Entonces, más adelante vamos a hablar sobre la importancia de la radiografía. Y a la cabeza está Espartaco. La siguiente pregunta es, ¿el riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes con AR en comparación con la población general es el mismo, 2 veces mayor, 5 veces mayor o 2 veces menor?
Entonces la respuesta correcta es 2 veces mayor. Los pacientes que tienen artritis reumatoide tienen 2 veces más riesgo de generar complicaciones cardiovasculares. Entonces va ganando MGC. Los pacientes con artritis tienen riesgo incrementado para las siguientes enfermedades, excepto osteoporosis, linfomas, cáncer colorectal y enfermedad pulmonar intersticial. Bueno, la respuesta es cáncer colorectal. Los pacientes que tienen artritis se ha visto en los estudios que tienen más riesgo de padecer esta enfermedad. Va ganando Boca Shotea. La siguiente, ¿dónde aparecen los nódulos reumatoideos? ¿En la piel, en el corazón, en el pulmón o en todas las anteriores? Entonces la respuesta es en todas las anteriores. Es un hallazgo que frecuentemente se encuentra en diferentes sistemas de la economía. Siguiente. Va ganando Boca Shotea. ¿Cuál es la manifestación ocular más común en la artritis reumatoide? Entonces tenemos queratitis ulcerativa, escleritis, queratoconjuntivitis zika o síndrome de ojo seco o de la epiescleritis. Entonces la respuesta correcta, la mayoría la tiene bien, que es la queratoconjuntivitis seca. Y creo que sigue Boca Shoteamo de primer lugar. Y vamos para la última pregunta. ¿Cuáles son las complicaciones de la vasculitis reumatoide? Infarto miocardio, infarto intersticial, accidente cerebrovascular o todas las anteriores. Entonces la respuesta es todas las anteriores en pacientes, aunque no es muy frecuente encontrar esta complicación de vasculitis, pues afecta a nivel general la vasculatura de todos los órganos. Entonces esas eran nuestras 10 preguntas. Vamos a ver quién es el ganador. En el tercer lugar tenemos a Boca Yo Te Amo. En el segundo lugar a MGC. Y en el primer lugar tenemos a Espartaco. Entonces, felicitaciones a Espartaco. Contestó 8 preguntas bien de 10, igual MGC. Y Boca Yo Te Amo, 3 de 10. Entonces, vamos a iniciar con la revisión de nuestro tema. Les recuerdo para los que acaban de entrar, mi nombre es Viviana Cortés, soy la coordinadora del grupo IMIC, estoy en 10º semestre de medicina y mis compañeros Jimmy Sánchez de 6º semestre y Juan Pablo de 7º semestre vamos a hacer una revisión como de los puntos clave que todo médico general debe saber sobre el diagnóstico, tratamiento y sobre la artritis en general. Entonces los dejo con mi compañero Juan Pablo. Listo, muchas gracias Karen. Buenas tardes a todos los asistentes, mi nombre es Juan Pablo Pérez, yo soy de 7º semestre y voy a abrir esta charla hablando de las generalidades sobre la artritis reumatoide. Entonces, ¿qué es la artritis reumatoide? Es una enfermedad crónica, a día de hoy incurable, de naturaleza inflamatoria y origen autoinmune,
que compromete de manera simétrica las articulaciones sinoviales de manos y pies, como vimos en el cuestionario anterior, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales principalmente, pero esto es entre otras. Es una enfermedad cuyo desarrollo se asocia a una disminución de la calidad de vida, dada la incapacidad física, su cronicidad, el dolor, el compromiso multisistémico y en casos el requerimiento de intervenciones quirúrgicas, y además tiene una relación sinérgica con otros desórdenes musculoesqueléticos, como la fibromialgia y algunos desórdenes autoinmunes como el síndrome de Sjögren, que digamos nos explica un poquito por qué la queratoconjuntivitis zika es una de las principales manifestaciones oculares de esta enfermedad. Con respecto a la epidemiología, debemos decir que es una enfermedad con una prevalencia que es en realidad relativamente baja. A nivel mundial, el rango de prevalencias oscila entre 0.5 y 1.6 en promedio, pero se ha visto que en ciertas poblaciones, por ejemplo las nativoamericanas de Estados Unidos, hay prevalencias que alcanzan hasta el 5.4%. Aquí en Colombia, en un estudio del 2018, se encontró una prevalencia de 0.52%, que debido al impacto social y personal inherente a la historia natural de la enfermedad, es una prevalencia, aunque pequeña, muy importante para nosotros los médicos. Esta artritis reumatoide es una enfermedad mucho más frecuente en mujeres. En ese mismo estudio de prevalencias en Colombia, se encontró que la relación es de 4:1 entre mujeres y hombres, muy similar a la que se encuentra, digamos, ocasionalmente a nivel mundial, que es de 3:1. Los grupos etarios adultos son los principalmente afectados. Esta enfermedad empieza a incrementar su prevalencia desde los 40 años en adelante, alcanzando un pico entre los 70 y 74 años. Un dato importante que no es como muy frecuentemente tenido en cuenta es que en ciertos estudios se ha visto que en las poblaciones con menores niveles de educación y más bajo estrato socioeconómico hay mayor cantidad de pacientes de artritis reumatoide, pero no se ha determinado una relación causal que lo explique todavía. Entonces eso por el lado de los aspectos generales de la enfermedad. Sobre la fisiopatología, ya adentrándonos a ella, de entrada hay que tener claros que la etiología precisa no es conocida, pero se sabe que es multifactorial. El modelo teórico que actualmente se acepta consiste como en un continuo o una línea de tiempo que inicia con los pacientes que tienen una susceptibilidad predeterminada porque han heredado variantes genéticas o las han desarrollado de nuevo, que a través de la conjugación con factores del medio ambiente que profundizan ese riesgo, llevan a la aparición de la autoinmunidad e inflamación, como se ve como en el extremo derecho de esta imagen. Es eso, como que hay una parte que es subclínica, una parte preclínica, una parte temprana y una parte establecida de la artritis reumatoide con diferentes implicaciones a nivel molecular y a nivel también sintomatológico y clínico. Entonces la susceptibilidad genética hace parte de la etapa subclínica, que es desde que se nace o se adquiere la mutación. La fase preclínica es en la cual comienza a ejecutarse digamos, los problemas secundarios a esa mutación y a los aspectos del ambiente que más adelante vamos a revisar. Y la fase temprana y establecida pues ya hacen referencia a un proceso que ha tenido esa preparación culminada. Esta susceptibilidad genética está dada por distintos genes. Uno de ellos los vimos en el cuestionario anterior. El que ha sido mejor definido es el HLA-DRB1, y tiene diferentes alelos, el 04, el 01, el 02, el 03, en realidad son más de 15, pero en esencia es el HLA-DRB1, cuyo hallazgo tiene una asociación muy fuerte con la aparición y el desarrollo de la artritis reumatoide. Los HLA son genes que codifican para proteínas del complejo MHC, de reconocimiento de antígenos a través de anticuerpos. Estos alelos en particular codifican para una secuencia de aminoácidos similares, y a esta concordancia de aminoácidos que está en la fracción de reconocimiento del antígeno de estas proteínas secundarias a este gen se les denomina epítope compartido. Es algo que está súper clásico en la fisiopatología de la artritis reumatoide. Estas cadenas del complejo MHC mutadas captan y presentan los autoantígenos característicos de la artritis reumatoide de manera más efectiva, y además confieren una propensidad innata al paciente de un perfil proinflamatorio y exagerado frente a diferentes estímulos. Además de este gen, hay otros polimorfismos o mutaciones descritas para más de 100 genes relacionados con las vías de la señalización celular inflamatoria y o inmune. Estos genes individualmente tienen una baja asociación con el desarrollo de la artritis reumatoide, pero generan un riesgo por efectos cumulativos que resultan importantes para el curso de la enfermedad en un paciente dado. Y eso es súper importante porque el pool genético, al ser tan amplio, ¿sí? Tenemos el HLA-DRB1, pero tenemos más de 15 alelos distintos y tenemos más de 100 genes distintos de la inmunidad que pueden cambiarlo, se genera una heterogeneidad muy importante en cada paciente que va a determinar
digamos, la respuesta al tratamiento o las diferentes articulaciones que se comprometan. Pero entonces, ¿tienen relevancia clínica estas mutaciones? Responder a esa pregunta es un poquito complicado. Por ejemplo, es aceptado que tener un familiar de primer grado de consanguinidad con artritis reumatoide le confiere a uno un riesgo. Pero hay estudios en los que se ha encontrado tan solo un 15 a 20% de concordancia de la enfermedad en gemelos monovitelinos, por lo que se concluye que muchos eventos no codantes, como la metilación y acetilación de histonas, incrementan y dan importancia a este riesgo genético innato a los portadores de las mutaciones diferentes, quizá incluso más importantes que la mutación misma. Por lo que en la actualidad se ha concluido que el valor predictivo que confiere el hallazgo de alguno de estos genes para el desarrollo de la R no es lo suficientemente alto, y por lo tanto los estudios genéticos no son una buena estrategia de tamizaje masivo para esta enfermedad. Entonces, la mayoría de estos eventos no codantes son las modificaciones epigenéticas y posttranscripcionales, que en su mayoría se sabe que pueden ser resultado de diferentes exposiciones ambientales. Entonces, de estos factores ambientales, el más importante es el tabaquismo. Se ha encontrado que fumar cigarrillo es el factor de riesgo modificable más importante en la patogénesis de la artritis reumatoide, puesto que aumenta e induce la citrulinación, que es la desaminación enzimática del aminoácido arginina-citrulina de diferentes péptidos. Esto lo que hace es que cambia la naturaleza bioquímica de estos péptidos y también la estructura conformacional y genera así nuevos antígenos o neoantígenos que se consideran como extraños para el sistema inmune. Este proceso de la citrulinación no es exclusivo de la artritis reumatoide, pero cuando se asocia con la propensidad inmune de montar una respuesta inflamatoria que se ve en la enfermedad en cuestión, aparece la autoinmunidad. Se ha descrito que la citrulinación inducida por tabaquismo puede incrementar el riesgo de desarrollar la artritis reumatoide hasta en 20 veces en comparación a un paciente que no fuma. Entonces es súper importante a la hora de hacer prevención y manejo de esta enfermedad. Otros factores que han sido descritos pero no tienen el mismo peso son las infecciones virales, por ejemplo por el Epstein-Barr, el parvovirus B19 o el chikungunya, la obesidad, la microbiota oral en las enfermedades periodontales y las infecciones virales, pues ya las había dicho anteriormente. Esto es importante porque entonces nos recuerda sobre todo el fundamento de esta enfermedad, que es una respuesta exagerada a una exposición antigénica. En las infecciones virales hay una exposición antigénica, lo mismo que en las enfermedades periodontales. Pero estos tres últimos están solo descritos, más no validados. Entonces, en este proceso de pérdida de la inmunidad y de la generación de neoantígenos, aparece la autoinmunidad. Y es un inicio de una respuesta inflamatoria que puede demorar, digamos, cocinándose un buen tiempo y luego sin manifestarse clínicamente. Entonces, estos procesos, tanto los genéticos como los medioambientales, pueden demorar en manifestarse hasta 10 años. Esta demora en la manifestación no es completamente sigilosa, digamos, ya que se ha encontrado en muchos estudios que se pueden identificar diferentes biomarcadores en el desarrollo de la enfermedad hasta 10 años antes de la presentación sintomatológica. Entonces, pues aquí hay como un resumen de esos dos aspectos genéticos y medioambientales, que como les dije, hay ciertos biomarcadores que se ven afectados hasta 10 años antes de la aparición de los síntomas. Los dos más importantes para este contexto son el factor reumatoideo y los anticuerpos anticitulina. Esto va a ser importante en un tamizaje hasta cierto punto. Nos vamos a dar cuenta de que es sobre todo importante para el pronóstico de los pacientes una vez tienen el diagnóstico, pero pues es importante mencionarlos también. Por un lado tenemos el factor reumatoide, que son un grupo de anticuerpos, en su mayoría IgM, pero también se encuentran los IgA y los IgG, que tienen como ligando o como objetivo a la porción cristalizable de diferentes inmunoglobulinas G del paciente, sea cual sea el epítope en el que están atacando, bien sea la microbiota oral o pueden ser los mismos anticuerpos, los péptidos citulinados. Se teoriza que estos provienen de una respuesta inmune anormal a estímulos antigénicos, como ocurre en la artritis reumatoide con los péptidos citulinados, que es lo que revisamos anteriormente. Se sabe que en los tejidos linfoides de todos nosotros hay linfocitos B con estos factores reumatoideos en la superficie, pero son solo detectables en la sangre de un 4% de la población sana, por lo que sigue siendo un poquito una incógnita qué características de la presentación antigénica en la artritis reumatoide desencadenan su liberación. También es importante mencionar que no son tan específicos de la artritis reumatoide, ya que se encuentran en otras patologías como infecciones crónicas o también en otras patologías reumatoideas como el lupus eritematoso sistémico. Por el otro lado tenemos los anticuerpos anticirulinas o antipéptidos citrulina, que son mucho más característicos de la artritis reumatoide y se estima que cumplen el rol de inmunogénico principal en la fisiopatología.
con la generación de complejos inmunes, activación cruzada, reclutamiento de diferentes líneas celulares e incluso con una formación de complejos inmunes cruzados con los factores reumatoideos, son los principales como los que llevan el estandarte en la manifestación clínica de esta enfermedad y son muy importantes como marcadores de la actividad de la enfermedad cuando ya está diagnosticada. En la fase temprana, una vez se desarrollan pues estos cambios sintomatológicos, vamos a encontrar una inflamación sinovial y un infiltrado celular dominado principalmente por linfocitos T y macrófagos, que al encontrarse en el cóctel proinflamatorio comandado por citoquinas y autoanticuerpos, otorgan al tejido un perfil destructivo e inflamatorio. Así, los sinoviocitos mismos normales comienzan a secretar enzimas degradadoras de matriz que con el tiempo dan lugar a un proceso fibrovascular robusto denominado PANUS. Este nos lleva a la aparición de síntomas. Todo este sustrato inflamatorio, cuando debuta, ya es un proceso celular y molecular agresivo e instaurado, por lo cual cuando aparecen los síntomas es importante tener en cuenta de que el objetivo terapéutico máximo alcanzable es la remisión. Ya no vamos a tener en cuenta criterios como de curación, sino de más bien administrar un tratamiento temprano que pueda mantener a la enfermedad en el punto en el de que se encontró, para que no avance. Y en este proceso, que es con lo que quiero que se queden de esta parte, digamos, sintomatológica, vamos a ver cambios en los reactantes de fase aguda. Principalmente vamos a ver un aumento en la proteína C reactiva y un alentecimiento de la velocidad de sedimentación globular. Estos dos, junto a los dos autoanticuerpos mencionados anteriormente, conforman la tétrada o el combo de marcadores serológicos de relevancia para el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad. Entonces son la BSG, la PCR, el factor reumatoideo o FR y los AAC o anticuerpos anticitulina, que después aprenderemos a interpretar en la sección de diagnóstico. Entonces, a manera de resumen, es una patogénesis compleja, con múltiples factores, tanto del paciente como de su entorno, que contribuyen al desarrollo, expresión y curso de la enfermedad, cuyas características clínicas revisaremos a continuación. Gracias, Juan Pablo. Sí, buenas tardes a todos. En este caso, vamos a hablar de cómo sería el abordaje clínico del paciente que tiene sospecha de artritis reumatoide. Primero que todo, pues la artritis reumatoide pues, se manifiesta como una poliartralgia, es decir, un dolor articular más que compromete varias articulaciones, que se manifiesta de forma gradual. La fase prodrómica pues inicia mucho antes, generalmente en semanas o meses, en los cuales los síntomas articulares inician. Debe tenerse en cuenta pues los siguientes aspectos en los que debemos abordar. Lo primero que todo es que debemos a ver si se trata de una poliartralgia o si se trata de alguna manifestación de otra enfermedad que comprometa las articulaciones. Queremos saber también del paciente si ha sido la manifestación ha sido aguda, es decir, pues los reumatólogos tienen, digamos, así a dedo, que una enfermedad reumatológica que cursa con poliartralgia siempre tiene, es menor a 6 semanas de duración y se considera aguda. También debemos saber si existe compromiso extraarticular, es decir, si hay otras partes del cuerpo comprometidas, algunos otros sistemas comprometidos, ya que sabemos que nosotros sabemos que la artritis reumatoide pues, es una enfermedad sistémica, no solamente es cosa del sistema musculoesquelético, por lo tanto vamos a tener algunas manifestaciones en el caso de esta enfermedad. Vamos a tener que evaluar también si hay más articulaciones afectadas, no solamente las metacarpofalángicas, como decía, como se manifiesta principalmente la artritis reumatoide. Vamos a tener que considerar también la edad y el sexo del paciente. Ya les digo por qué. Y vamos a considerar también algunos factores desencadenantes y antecedentes. La anamnesis es nuestra mejor herramienta que tenemos, como nosotros vamos a ser médicos generales. Podemos que nuestro enfoque va a ser netamente en medicina general, pues nuestro diagnóstico debe basarse principalmente pues, en una anamnesis completa, seguida pues, de una buena exploración física, que tiene que ser exhaustiva, y pues una vez llevadas a cabo estas, y si hay sospecha de diagnóstico, pues se elegirán las pruebas complementarias que se requieran, para confirmar o desmentir la sospecha. La anamnesis pues es probablemente la herramienta, como lo dije anteriormente, la más valiosa que tenemos nosotros como médicos generales y en la cual debemos recoger los siguientes datos. Primero que todo, la historia familiar. ¿Por qué es importante la historia familiar? Bueno, porque se debe investigar los antecedentes de artritis en la familia y enfermedades
asociadas a ella. Por ejemplo, la psoriasis, la uveitis, enfermedad inflamatoria. Recordemos que uno de los factores de riesgo importantes de la artritis reumatoidea es tener familiares en primer grado de consanguinidad, ya sea hermanos o padres, ¿de acuerdo? Y el riesgo aumenta a medida que haya más familiares comprometidos o diagnosticados con la enfermedad. La edad y el sexo. La edad y el sexo, ¿por qué? Porque son datos importantes para establecer el diagnóstico debido a que esta enfermedad, pues lamentablemente, la mayoría de las enfermedades reumatológicas se presentan en mujeres y alrededor, pues es más común alrededor de la edad entre los 40 y los 60 años de edad. Por lo tanto, debemos establecer bien la edad del paciente y el sexo, porque, por ejemplo, digamos que nosotros llega a consulta una mujer de 19 años con dolor articular, que tiene una poliartralgia. Nosotros inmediatamente no sospechamos que sea una artritis reumatoidea debido a que no cuenta con los factores de riesgo en los cuales nosotros podemos basarnos según las estadísticas y los estudios. En este caso podríamos considerar a la paciente como, si cuenta con una poliartralgia, podríamos decir que tiene una artritis viral causada de pronto por parvovirus B19 o rubéola. En el caso de que se presente un varón joven, pues, que tenga un compromiso poliartrágico, podemos considerar una espondiloartropatía o podemos también considerar, por ejemplo, una artritis de tipo viral como provenientes de hepatitis B, hepatitis C o VIH, en el caso de que sea sexualmente activo. Otro de los componentes importantes de nuestra anamnesis va a ser los antecedentes inmediatos a la aparición. ¿Cómo así? Pues debemos interrogar al paciente sobre los procesos ocurridos en las semanas o meses previos al inicio de los síntomas, ¿sí? Pues eso nos puede ayudar a orientar el diagnóstico más fácil. Si no se pregunta específicamente, pues el paciente que acude, pues no va a relacionarlo, ¿sí? Este interrogatorio, pues esta anamnesis debe incluir antecedentes, por ejemplo, de dolor de garganta, enfermedades febriles, si ha viajado, contactos sexuales, enfermedades de transmisión sexual, si ha tenido diarrea, si ha tenido manchas, erupciones cutáneas o inflamación. Y también si ha tenido alguna molestia ocular. Otro de los aspectos importantes de la anamnesis debe ser el modo de inicio. Debemos prestar mucha atención cómo inició el primer síntoma. No es fácil, eso no es fácil porque muchas veces el paciente no se acuerda. La enfermedad puede que lleve meses o años de evolución. Es muy útil establecer si este proceso pues, ha sido brusco o ha sido insidioso. Si ha sido brusco, pues no podemos relacionarlo con artritis reumatoide. En cambio, si ha sido insidioso, sí podríamos establecer una sospecha de artritis. Y si se relaciona con algún acontecimiento sufrido en los días o semanas previas a la aparición. Muchas artropatías o enfermedades reumatológicas cursan a veces con enfermedades psicosomáticas o inclusive episodios de estrés también, o también traumas. Por lo tanto, debemos ser muy atentos en lo que nos diga el paciente. También debemos establecer el curso clínico. ¿Qué es eso del curso clínico? Pues vamos a saber con exactitud qué ha ocurrido, qué ocurrió tras el inicio de los síntomas, cómo ocurrieron, cuánto duró, cuánto duraron los síntomas, si fue autolimitada, es decir, que llevó un tiempo con esa molestia y luego ya dejó de tener los síntomas, se autolimitó. Eh, También necesitamos ver el compromiso, la simetría, el dolor, ¿sí? Debemos saber también si ha tenido algún trauma, si en dónde se localiza el dolor, porque estos pacientes cuando llegan a consulta nos dicen, bueno, es que tengo dolor en mis articulaciones. Bueno, generalmente no lo dicen así, pero los dos síntomas más importantes cuando uno sospecha artritis reumatoide cuando llega a consulta paciente son dolor articular y, inflamación, perdón, inflamación. Dolor e inflamación son los dos síntomas principales. Entonces debemos tener en cuenta la ubicación, la simetría y también la intensidad, la duración también. ¿De acuerdo? Eh, Otro de los aspectos más importantes es si tiene síntomas articulares, es decir, como dolor localizado, crepitaciones. Debemos hacer una muy buena palpación al paciente, debemos hacer auscultación de las articulaciones
bueno, no sé, en algunos casos es necesario. En la palpación debemos saber si hay aumento de la temperatura, ya que recordemos que las rodillas y los codos son articulaciones o son partes del cuerpo que no son calientes por lo general. Por lo tanto, si hay calor en esas áreas, podemos estar sospechando de una artropatía o una artritis. Debemos también tener en cuenta si existen síntomas sistémicos. Cuando un paciente pues acude por dolor articular, pues no lo persigue. Generalmente ellos no lo persiguen, a menos que se pregunte específicamente si ha tenido algún otro síntoma, en el cual pues nos puede ayudar si existe una relación entre la artritis y los síntomas que vamos a examinar. Como, por ejemplo, ¿qué síntomas? La artritis reumatoidea por lo general se manifiesta con fiebre, ¿sí? Con sudoración, con sudoración nocturna, con pérdida de peso y con rigidez generalizada. Siempre se debe interrogar, siempre se debe interrogar sobre esos síntomas y si es posible, pues cuantificarlos en el caso de que exista alguna medida. Y el último, debemos conocer si existen síntomas asociados a enfermedades sistémicas. Además de los síntomas sistémicos, los pacientes deben ser interrogados también sobre síntomas asociados a distintas enfermedades que puedan presentar artritis como una de sus manifestaciones. Debemos prestar mucha atención a lo que dice el paciente si cuenta con alguna manifestación cutánea, alguna erupción, sea fotosensibilidad, sea alguna psoriasis, algún brito, petequias, lo que sea. Áreas de alopecia, ¿sí? Fenómeno de Raynaud, que también nos puede ayudar. Síndrome seco, uveitis, escleritis en los ojos, úlceras y tanto orales como genitales, ¿no? También debemos preguntarle si tiene enfermedad de transmisión sexual, como ya lo dije antes, si ha tenido diarrea, si ha tenido alguna afectación neurológica. Y eso es lo más importante en el paciente cuando se le hace la anamnesis. Siguiente, por favor. Ya la exploración física como tal está enfocada a que, bueno, el examen físico como tal en el paciente que tenga una poliartritis con sospecha de artritis reumatoidea debe ser enfocado en la exploración de las articulaciones y se deben buscar 5 aspectos. El primero, pues, que sea el dolor, que sea aumento de dolor, que sea aumento de la temperatura local, un engrosamiento sinovial, para eso es necesario la palpación, derrame articular. El derrame articular ocurre principalmente en las rodillas, entonces debemos palpar bien, hacer una exploración muy detallada y si presenta alguna deformación. Por lo general, muchos pacientes acuden cuando presentan síntomas ya tardíos, entonces las deformaciones nos pueden dar un indicio muy claro. Esta tablita que ustedes ven en esta diapositiva es una tablita se llaman signos de Jensen, que establece los signos de Jensen. Lo que hace el reumatólogo en la exploración física es explorar de forma sistemática uno por uno las articulaciones del paciente y va anotando cada una de las convenciones que ustedes ven ahí, de tal manera que con el compromiso articular podemos ver cuál ha sido la patología asociada a todos estos síntomas. Esto es muy general, esto no es aplicable solamente para artritis reumatoidea, esto para cualquier enfermedad reumatológica, entonces tengan en cuenta eso. Bien, ese cuadrito que ustedes ven ahí, el de la izquierda, son unos parámetros que definió una asociación europea para el estudio de la artritis reumatoidea para describir cómo es el riesgo de artralgia con riesgo de artritis, ¿sí? Entonces, como médicos generales nosotros debemos, digamos, tener bien, muy presente estos ítems, ya que nos podrán ayudar a tener una sospecha de artritis reumatoide. Primero, pues debemos preguntarle al paciente si ha tenido síntomas articulares en el último año, si ha tenido síntomas localizados en las articulaciones metacarpofalángicas. Bueno, no se le pregunta exactamente así, pero pues uno ya puede enfocar su pregunta más hacia lo que uno quiere saber. La artritis reumatoide presenta rigidez matutina mayor a 1 hora. Bueno, hay unos artículos que dicen que media hora, otros dicen que 1 hora, pero digamos que nos vamos a casar con mayor a 60 minutos, ¿verdad? Y pues también presentan síntomas más intensos por la mañana. Recuerde que la artritis generalmente se presenta por la mañana. Si el paciente está con dolor nocturno, si presenta atralgias nocturnas,
automáticamente podemos descartar artritis reumatoide y podemos sospechar de otro tipo de artropatía o enfermedad reumatológica. En el examen físico, pues le podemos decir, aparte de la exploración, detallando bien al paciente, analizándolo bien, mirando cómo es la marcha, mirando sus facies, todo lo importante que debemos establecer en el examen físico del paciente, le podemos decir que cierre el puño, trate de cerrar el puño para ver si presenta alguna dificultad. Si la presenta, pues ya nos podría dar indicios de que presenta una artropatía por artritis reumatoide. Y también se le hace un test de squeeze positivo. Ese test de squeeze es básicamente un examen que se hace doblando, haciendo una dorsiflexión en el pie, de tal manera que el paciente al realizar ese movimiento sienta dolor. Si siente bastante dolor, pues entonces la prueba nos da positivo. De tal forma, pues que todos estos parámetros pues, se llenan en esta tablita y si tienen, digamos, más ítems positivos que relacionados con la tabla de la izquierda, pues ya estamos diciendo que podríamos estar confirmando artritis. Este es un algoritmo en el cual nosotros cuando nos llega un paciente que llega con poliartralgia podemos descartar automáticamente si tiene alguna artritis reumatoidea. Primero, pues nosotros tenemos que establecer el anamnesis y el examen físico completo. Si el paciente durante la exploración física encontramos sinovitis, pues podemos proceder a mirar si tiene síntomas de más de 2 semanas. Si no, pues vamos a mirar si hay puntos dolorosos y si tiene puntos dolorosos podemos estar pensando en una fibromialgia. Si no, pues podemos establecer, por ejemplo, artrosis, artralgias, alteraciones de los tejidos blandos, dolor neuropático, o sea, cualquier otro tipo de artritis que no esté relacionada con artritis reumatoidea. Si el paciente nos dice que sí ha tenido síntomas de más de 6 semanas, pues podemos estar pensando en una enfermedad reumática sistémica y si no, pues ya sabemos que cuando las enfermedades reumáticas cursan, bueno, con una artritis reumática, perdón, cuando una poliartralgia cursa con un patrón de menor, bueno, con síntomas menores a 6 semanas, pues podemos estar pensando en artritis viral o artritis bacteriana u otro tipo de artritis que es de autolimitada. Se le hace un seguimiento al paciente y en el caso de que sí presente, pues lo que hacemos es solicitar exámenes complementarios para confirmar. En este caso podemos pedirle velocidad de sedimentación globular. Muchas personas dicen que la velocidad de sedimentación globular si tiene los síntomas anteriores en la anamnesis y en el examen físico y tiene una BSG mayor a 40 milímetros por hora, ya podríamos estar hablando de una artritis reumatoide. También se le hace pues prueba de factor reumatoideo, anticuerpos anticitolinados, complemento, función articular también, pero eso ya en casos muy avanzados. Bueno, nosotros sabemos que las enfermedades no se presentan de la misma forma siempre. Por lo tanto, la artritis reumatoidea pues, no es una excepción. Tiene diferentes presentaciones clínicas y pues viéndolas de esta manera, pues ya sabemos que la de tipo insidioso pues, es la más habitual. Esta cursa con la afectación de las muñecas y las pequeñas articulaciones de manos y pies de forma bilateral, ojo con eso, bilateral y simétrica, perdón, simétrica. Bien. Tenemos la del tipo monooligoarticular, que tiene la predilección por las articulaciones grandes, como los codos, las rodillas o las caderas, y que permanecen inflamadas hasta que aparezcan los síntomas posteriores, que es la poliartritis simétrica. Tenemos una que se llama polimialgia, de tipo polimialgia reumática. Esa ocurre mucho en ancianos, personas mayores. Es una artritis reumatoide que puede comenzar con presentación rizomiélica, que hace referencia como a una disminución del espacio o una fusión entre la articulación del pulgar, la articulación del primer dedo con el trapecio, ¿sí? Y también se presenta con mucho dolor, limitación en hombros y caderas y con síndrome Respe, que después les explico qué es. Tenemos uno que se llama poliartritis aguda, el de tipo poliartritis aguda, que es uno que se presenta muy pocas veces. Es una artritis reumatoide que se presenta con poliartritis aguda, que afecta a grandes y pequeñas articulaciones por igual. Es decir, generalmente la artritis reumatoide inicia es con articulaciones pequeñas, pero esta no. Inicia con intenso dolor articular y tumefacción generalizada. Tumefacción
hace referencia a tumores, ¿sí? A tumor, o sea, como a, ¿sí? Una limitación funcional importante y también una discapacidad, puede generar discapacidad. Este es el más frecuente este es muy poco frecuente, pero es el más frecuente en personas de edad muy avanzada, mayores de 70 años. Tenemos otra que es el tipo palindrómico, que es una forma especial de presentación, se caracteriza por episodios agudos, autolimitados, es decir, un día está bien, otro día desaparecen los síntomas, y así sucesivamente. Muy recurrente y afecta a una o varias articulaciones. Persiste, por ejemplo, este tipo de artritis suele persistir unas horas y luego desaparece, o puede estar varios días y luego desaparece y luego vuelve a aparecer. ¿Sí? Tenemos el de inicio atípico, que es también muy infrecuente en una muy pequeña cantidad de pacientes. Se presenta con presencia de bursitis y tenosinovitis y también con síndrome de túnel carpiano. Y tenemos el de tipo sistémico, que es el más raro de todos. Este sí es muy raro. Uno en la práctica clínica va a ver esta por ahí una o dos veces en la vida. De hecho, puede presentarse con síntomas extraarticulares primero. Se inicia con síntomas extraarticulares primero y luego sí genera los síntomas articulares. ¿Cómo son las manifestaciones clínicas de la artritis? Pues lo más común, como ya les había dicho antes, tumefacción articular, rigidez, calor y dolor de tipo inflamatorio. Esas son las más generales. Los síntomas, pues a veces también presenta fiebre, malestar general, predomina a veces deformidad articular, debilidad muscular, pero la debilidad muscular no es por una inflamación, sino es por el desuso del músculo como tal. Eh, y también este desuso pues lleva a un grado muy alto de incapacidad. Siguiente, por favor. Ahora vamos a revisar en la siguiente diapositiva, vamos a empezar a ver cómo es la manifestación clínica de la enfermedad en cada uno de los lugares donde se presenta en el organismo. En las manos, por ejemplo, es típico que se afecten las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Las interfalángicas distales pues no se afectan casi, son muy frecuentes también las tenosinovitis de las vainas de los tendones, de los flexores, también pueden condicionar síndrome de túnel de carpo. La tendinosideritis, pues, de los tendones extensores. En las fases más avanzadas se producen deformidades características pues, de la enfermedad, como ustedes pueden ver en esas imágenes en los dedos. Tenemos los dedos en ojal, que son, bueno, los dedos en ojal son los que en la imagen de abajo a la izquierda, la señora con las dos manos, esa es son dedos en... Ah, no, mentiras. Esos son dedos en cuello de cisne. Los dedos en ojal son los que están en el esquema de la derecha, que es como... es una hiperreflexión ¿de qué? Es una hiperextensión de, de la interfalángica eh, proximal y una hiperreflexión de la interfalángica proximal y una hiperextensión de la interfalángica distal. Es similar, en el pulgar se le llama pulgar en Z por su forma, y por el contrario, en las deformidades de cuello en cisne, que son las de la señora, ahora sí, ahora es al contrario, ahora es una hiperextensión de la interfalángica proximal y una hiperreflexión de la interfalángica distal. También puede haber subluxación de los dedos. En la muñeca, por ejemplo, también puede afectar la articulación radiocubital, también la radiocarpiana e intercarpiana, con inflamación especialmente en el lado dorsal de la apófisis estiloides, y también hay sinovitis de los tendones exteriores. En las fases más avanzadas se rompe el ligamento triangular del carpo y puede cursar con desviación cubital de los dedos. En los pies y los tobillos, las articulaciones subescafoideas y las mediotarsianas son las que se afectan más frecuentemente que la articulación tibioastragalina. Las articulaciones subastragalinas pueden pues, generar el pie en valgo. Es común que se afecten las articulaciones metatarsofalángicas, las del metatarso con lesión de los tenones flexores, produciendo desviación de los dedos en forma de garra. No tengo una imagen de forma en garra, pero pues también hay unas deformidades, se les dice también dedos en martillo.
hay subluxación y se forman unas callosidades y úlceras que pueden solo-infectarse. Las cabezas de las metatarsofalángicas pueden llegar a destruirse. Y también puede cursar con algo que se llama pie plano en valgo. Pie plano en valgo. Ustedes pueden ver esta mano, la mano de arriba, son dedos en cuello de cisne, y la de abajo son dedos en ojal, se les llama así. O también se les llama como dedos, un nombre francés que se llama boutonnière. Podemos ver el pie. Esta radiografía nos establece como el hallux valgus, por una erosión y una subluxación de las articulaciones metatarsofalángicas. En la columna, bueno, ya aquí nosotros llegamos a la columna, la artritis reumatoidea no afecta principalmente la columna como tal, sino más que todo en el área cervical, lo que genera cuando uno está explorando al paciente genera dolor, porque la articulación atolaxoidea erosiona el ligamento transverso y puede haber un roce. En casos muy extremos, puede haber un compromiso medular y causar la muerte del paciente. En los codos y en los codos y en los hombros también hay compromiso, hay destrucción también hay, digamos, si ven en la radiografía, el paciente tiene pérdida y erosión de la articulación glenohumeral, lo que genera roces, por lo tanto el paciente va a generar dolor. Y también en los codos lo que hace es limitar la extensión y también la flexión, por lo tanto el paciente pues va a tener compromiso, se va a ver afectado en su vida cotidiana. Las caderas y las rodillas, bueno, las caderas y las rodillas no se afectan siempre en las fases iniciales. De hecho, esta es una característica de las fases más avanzadas de la artritis reumatoidea. El dolor que genera en las caderas, en el hueso sacro, pues se va hacia la región inguinal. Este dolor puede irradiar hacia los glúteos, hacia el muslo y también a la rodilla. Y en la rodilla como tal puede existir, como les dije anteriormente, algo que se llama derrame sinovial, y ese derrame sinovial puede causar algo que se llama quiste de Baker, quiste popliteo de Baker, que lo que hace es hacer una obstrucción en la vena poplitea, dificultando el retorno venoso. Y pues ya para terminar esta parte de las articulaciones como tal, también se ven afectadas la articulación temporomandibular, y también en algunos casos muy extremos puede haber afectación de los huesecillos del oído medio, por lo tanto puede progresar en sordera en casos muy extremos. Y también en las articulaciones esternoclaviculares y manuroesternales puede haber afectación, pero pues digamos que no generan una sintomatología porque pues estas articulaciones no son móviles o son muy escasamente móviles. La siguiente diapositiva nos va a indicar las manifestaciones extraarticulares. Si nosotros vemos que, recordemos que la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica, por lo tanto va a haber compromiso multisistémico en el organismo, pero esto ocurre en etapas avanzadas. Tenemos un compromiso que es del hemococutáneo, causado por nódulos. Estos nódulos están presentes generalmente en las articulaciones palpables, como el olecranon, como en las articulaciones de los dedos, en las rodillas, inclusive en el tendón de Aquiles podemos encontrar estos nódulos. Estos nódulos también pueden extenderse al pulmón, causando granulomas y también en algunos casos necrosis, en el cual causa también cavitaciones. En las radiografías pueden verse estos compromisos. Inclusive puede haber un patrón intersticial causado por la destrucción del parénquima pulmonar. En el caso de la artritis reumatoidea puede existir pleuritis por la migración de los linfocitos hacia el espacio pleural, lo que causa dolor y dificultad respirar. También puede haber enfermedad pulmonar intersticial difusa, que puede confundirse con otras enfermedades como la neumoconiosis. En el ojo, ya vimos en el Kahoot que la manifestación más común es la queratoconjuntivitis zika o seca, que también está relacionada con el síndrome de Sjögren. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que a veces los pacientes que cursan con esta manifestación pueden tener también artritis reumatoidea y tener síndrome de Sjögren, pero eso es muy raro, en el 10 al 15% de los pacientes. Tenemos compromiso hematológico. Muchos de los pacientes con artritis reumatoidea presentan anemia normocítica normocrómica,
por lo tanto su hemoglobina va a estar por debajo del 10%. Algunos casos por los factores de los factores de reacción inmediata, ¿sí? Puede generar también anemia por deficiencia de vitamina B12 y también por deficiencia de ácido fólico. El compromiso renal es muy raro, de hecho es muy raro el compromiso renal, que puede confundirse con síntomas de lupus eritematoso sistémico. Y en el corazón, pues de hecho el sistema cardiovascular es el más afectado por la artritis reumatoidea. Puede causar pericarditis, que está relacionada directamente con la pleuritis, puede causar miocarditis, puede causar infarto agudo de miocardio, puede causar accidente cerebrovascular, puede causar mucha sintomatología, y la más importante es la hipertensión arterial. De hecho, en los pacientes hipertensos, el riesgo de morir es mucho más alto, se incrementa en un 50% cuando padecen artritis reumatoide. Bueno, este cuadrito nos indica cuando nosotros tenemos un paciente con poliartritis, nosotros podemos descartar y establecer las posibles relaciones que tengan las manifestaciones extraarticulares con, pues, con las poliartralgias. Aquí vemos diferentes enfermedades: espondiloartrosis, enfermedad de Whipple, esclerosis sistémica, fiebre mediterránea familiar, y aquí encerradito en este cuadro rojo pues está la artritis reumatoide. Aquí podemos ver que tiene compromiso en piel, en ojos, tiene en riñón también, aunque no aparezca acá, también en pulmón, en corazón, y también puede haber manifestaciones de neuropatía en varios nervios. Ya para terminar esta parte, vamos a ver que muchas veces las manifestaciones clínicas iniciales de la artritis reumatoidea no siempre están, digamos, tan claras, por lo tanto nosotros debemos descartar otras posibles enfermedades teniendo en cuenta los distintos diagnósticos diferenciales o enfermedades que pueden causar dolor articular. Por ejemplo, la artrosis de manos es el primer diagnóstico diferencial, siempre es el primer diagnóstico diferencial que nosotros tenemos en cuenta cuando estamos en la clínica, pero la diferencia entre la artrosis de manos y la artritis reumatoidea es el compromiso metacarpopalángico, también el compromiso en las muñecas, y también que en algunos casos en los pacientes que presentan artrosis el dolor es nocturno. En las polimialgias reumáticas se presenta más que todo en los pacientes ancianos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay también otras enfermedades como artritis psoriásica, artritis reactiva, artritis gotosa, poliarticular, enfermedad crónica. También podemos establecer enfermedades bacterianas que nos pueden causar artritis, como la uretritis gonocóxica, ¿sí? La Neisseria gonorrea también nos puede causar compromiso articular. Fiebre reumática, también debemos descartar fiebre reumática. ¿Quién más acá? También podemos descartar artritis virales. Como yo les decía al principio, las artritis virales son de curso súbito y no duran más de 6 semanas de evolución. Las espondiloartritis se pueden descartar siempre y cuando el paciente, pues ya sabemos que a los pacientes varones les da más que todo espondiloartritis y hay compromiso axial. Recordemos que en la artritis reumatoide el compromiso de las articulaciones es de tipo apernicular, es decir, todo lo que son las extremidades generalmente. Y en la espondiloartritis el compromiso es axial, o sea, columna vertebral, articulación sacroiliaca, todo. El lupus eritematoso sistémico también nos puede confundir un poquito, pero recordemos que el lupus está relacionado también a nefropatía, también está relacionado a síntomas cutáneos como rash malar. El Sjögren también puede estar relacionado con la artritis reumatoide, sobre todo en la queratoconjuntivitis, pero también debemos descartarla si tenemos compromiso en las mucosas o también serostomía. La sarcoidosis es un poquito difícil de descartar, pero pues es una enfermedad bastante característica causada por inflamación de los nódulos linfáticos. ¿Qué síntomas articulares nos puede causar? Pues generalmente dolor articular en los miembros inferiores. Recordemos que la AR pues se presenta más que todo en miembros superiores y en las de la mano y el pie. La sarcoidosis se presenta más que todo en los tobillos. Los linfoma no Hodgkin. En este caso el compromiso articular se puede deber a
a metástasis del tumor, o también puede confundirse con síndrome paraneoplásico. Y en la hemocromatosis, recordemos que la hemocromatosis es una enfermedad que es por acumulación de hierro en nuestras articulaciones, pero esta es más insidiosa o incide más en los varones, es más frecuente en los varones, y también cuenta con un compromiso de tipo hepático, síntomas hepáticos, por lo tanto podemos descartarlas si nosotros conocemos bien la relación que hay, ¿de acuerdo? Ahora Juan Pablo pues les va a explicar sobre el compromiso, perdón, sobre los hallazgos radiológicos que se presentan en el artritis reumatoide. Correcto, gracias Jimmy. En resumidas cuentas, la radiografía convencional va a ser siempre el gold estándar, según la guía de práctica clínica colombiana y pues por las internacionales también, para hacer una evaluación y pronóstico de la artritis reumatoide. No tiene una utilidad descrita para hacer un diagnóstico, pero va a ser muy importante en el abordaje del paciente con sospecha clínica, ya que va a tener que recibir una radiografía convencional de manos y pies para comenzar a hacer la valoración en ciertos periodos de tiempo y comenzar a observar los cambios que puedan haber. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en las radiografías? Más adelante hablaremos de los hallazgos en ultrasonido y en resonancia. En esta imagen se ve en detalle el compromiso erosivo, que inicialmente es yuxtaarticular, es decir, arriba y abajo de las articulaciones interfalángicas, pero que puede generalizarse. La misma naturaleza tiene la aparición de la osteopenia, que se ve como una radiolucidez. En esta imagen, aunque a primera vista no lo parezca, tenemos múltiples hallazgos, tanto generales como específicos. Ahí está cargando, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, una parte importante ya al inicio es un compromiso bilateral y simétrico, como nos mencionaba Jimmy anteriormente. En las flechas amarillas vemos una reducción del espacio articular. Cuando este espacio articular se reduce a un grado en el que limita la movilidad de la articulación y la imposibilita, se llama anquilosis. Las flechas rojas nos muestran unas erosiones en las cabezas metacarpales. Hay una reducción del espacio metacarpofalángico que está señalizado por las flechas azules. Hay una osteopenia yuxtaarticular en las articulaciones metacarpofalángicas que están encerradas por los círculos verdes. Erosiones y compromiso del espacio articular tanto en el carpo como en las articulaciones radiocarpales y procesos erosivos en las apófisis estiloides que también son súper característicos de la artritis reumatoide, como vemos en las flechas negras dentro de los círculos amarillos. Como dije anteriormente, el abordaje inicial son radiografías de manos y pies, porque en los pies también vamos a ver algunos hallazgos radiológicos. Por ejemplo, en esta imagen que ya les voy a mostrar, perfecto, encontramos un proceso erosivo de la quinta unión metatarsofalágica encerrada ahí por el círculo verde. Esos son los hallazgos más generales. Ya como hallazgos más específicos, pues son los que son también evidentes en el examen físico, como lo revisamos anteriormente con Jim. Los dedos en botoneras, como señalan las flechas amarillas, y la deformidad en cuello de cisne, como lo muestra la flecha roja. Pero pues, como dije, es algo evidenciable en el examen físico, si se puede evidenciar en la radiografía. En esta siguiente imagen vamos a ver una disminución del espacio articular entre los huesos del carpo, que es lo que se ve encerrado por el círculo rojo. Pero también podemos ver el mismo proceso en las articulaciones interfalángicas proximales, como lo señalan las flechas azules, que si se dan cuenta ya básicamente no tienen nada de espacio articular. Y ya para finalizar, así como vimos estas imágenes anteriores muy características, también podemos enfrentarnos con una evolución más temprana de la enfermedad, con hallazgos mucho menos floridos. Aquí, por ejemplo, en esta imagen que está cargando, el único hallazgo importante es un poquito de erosión en la unión metacarpofalángica del segundo dedo de la mano derecha, que es la que se muestra aquí con una R. Entonces la lección es hacer muy diligentes con la evaluación de la imagen y pedir la valoración del especialista siempre que sea posible, y así no tenga una importancia diagnóstica, tiene que tomarse en la primera instancia posible para hacer un seguimiento posteriormente. Bueno, ya pasamos a la parte de diagnóstico y tratamiento. Digamos que para hacer aquí el enlace con lo que está comentando Juan Pablo, porque es importante conocer como las otras opciones que tenemos a la hora de evaluar la artritis con los medios diagnósticos imagenológicos. Entonces, la radiografía tiene 3 ventajas fundamentales frente a otros métodos. Primero, que es segura, o sea, la radiación en la que se exponen a los pacientes es mínima. Segundo, que es económica respecto a las otras opciones que tenemos. Y tercero, que está ampliamente disponible en los lugares de atención a los que les vamos a estar
enfrentados como médicos generales o como futuros especialistas. Entonces, como ya mencionó Juan Pablo, hay varios hallazgos radiológicos sugestivos de una artritis reumatoide, especialmente las erosiones. Digamos que en la literatura se encuentra que cuando un experto en reumatología evalúa estas imágenes diagnósticas y evidencia ciertos hallazgos, pues que ya mencionó Juan Pablo, y también utilizando varios criterios como los de Larsen o la escala SBDH, que tiene un valor pronóstico para la enfermedad, pues hablamos de que la probabilidad de tener artritis es muy alta si encontramos estos hallazgos. Por otro lado, tenemos como hallazgo en la ecografía, aunque no es como el gold estándar para hacer diagnóstico y seguimiento, nos sirve en varios casos. Primero, en casos de pacientes que tienen una artritis seropositiva con anticuerpos citrulina y factor reumatoideo positivo, dado que es un poco más sensible que el examen físico para evaluar tanto tumefacción como cambios a nivel de las cápsulas articulares. La siguiente como opción que tenemos de imágenes diagnósticas es la resonancia nuclear magnética. Si bien tampoco es el gold estándar, ni podemos como basar todo el diagnóstico de la artritis en ella, tiene varias indicaciones especiales. Cuando un paciente tiene una actividad de la enfermedad bastante alta, cuando en una articulación específica hay daño articular que requiera como conocer bien la anatomía de la articulación afectada. Digamos que en pacientes seropositivos que tengan un pronóstico bastante alto de tener daño articular a futuro, entonces como para encontrar estos hallazgos más rápidamente y pues tiene como mayor valor a la hora de ver el edema óseo y la sinovitis. Entonces, digamos que es muy específica de pacientes, digamos, que se beneficien del uso de resonancia magnética, mas no debe ser usada como para el diagnóstico general. Después de hacer la revisión de la literatura y conocer como un poco a fondo las líneas de tratamiento y pues las características especiales de esta patología, quisimos como hacer una revisión de la guía de práctica clínica aquí en Colombia, como para dar un esquema general de cómo es el panorama de manejo de los pacientes con artritis en nuestro país. Entonces, para recordar que esta guía fue construida por profesores de la Universidad de Medicina Interna y reumatólogos, entonces es una guía basada en la evidencia, que tiene como unos hallazgos muy característicos y pues bastante confiables debido a la revisión que se hizo de ella. Que es súper importante como para destacar de esta revisión. Primero, como para hacer un panorama general de la situación del diagnóstico de artritis, es importante que revisemos estos criterios clasificatorios del Colegio Americano de Reumatología y la Sociedad Europea de Reumatología, que en 2010 se reunieron para hacer pues como una revisión de los criterios del Colegio de Reumatología que estaban vigentes desde 1987. Digamos que la revisión que hicieron tuvo como objetivo definir de nuevo estos criterios de diagnóstico con el objetivo de captar el mayor número de pacientes en las fases iniciales de la enfermedad y con enfermedad no establecida, digamos que teniendo en cuenta que enfermedad no establecida es un paciente que lleva una evolución de la enfermedad menor a 2 años. Entonces, rápidamente, los ítems que evalúa esta escala son el compromiso articular, da un puntaje de acuerdo a la cantidad de articulaciones que estén afectadas, ya sea por dolor o por tumefacción, da un puntaje a la serología. Ya digamos mencionamos que es importante para el diagnóstico el factor reumatoideo y los anticuerpos anticitrulina. Entonces pues puntúan mientras alguno de los dos esté positivo a títulos altos, los rectantes de fase aguda, que si bien no son diagnósticos, sí nos ayudan para hacer seguimiento. Y por último, la duración de los síntomas, que tiene mayor valor si es de 6 semanas o más. Siguiente. Entonces, en resumen, ¿cuál es la importancia que nos dice esta guía de práctica clínica de nuestro país que debemos remitir? Entonces, ¿por qué es importante? Y sobre todo para los que nos estamos formando como médicos generales, los pacientes que son valorados por un reumatólogo después de 12 semanas del inicio de los síntomas, se ha encontrado que tienen una probabilidad mucho mayor
de desarrollar daño a nivel articular dado por erosiones y también está relacionado con una progresión de la enfermedad mucho más agresiva. Entonces recordemos, como dijo Juan Pablo, que esta enfermedad avanza y pues la verdad es que no se puede curar y el objetivo del tratamiento es como estancar un poco su avance. Entonces, para que no se les olvide que los pacientes se ven frente a dos panoramas. Primero, eh, como de la aparición de los cambios moleculares que hay en el cuerpo a la aparición de las manifestaciones clínicas hay un tiempo. Entonces existe ese tiempo, existe el tiempo entre que el paciente empieza a tener síntomas y que consulta con un médico general, que posiblemente es cuando ya los síntomas son, digamos que, muy incómodos y le limitan su capacidad de trabajar o que afectan su calidad de vida. Entonces estamos frente a este primer tiempo. El segundo tiempo es el tiempo que pasa desde que lo ve el médico general hasta que lo remite el reumatólogo, si es que le hace bien el diagnóstico. Entonces, recuerden que necesitamos como hacer una adecuada remisión para que los pacientes empiecen a recibir su tratamiento. Entonces, para el diagnóstico dijimos que necesitamos los factores bioquímicos, como son los anticuerpos anticitrulinas y el factor reumatoideo. Entonces, ¿qué se encontraba en la literatura? Que los anticuerpos anticitrulinas tienen una sensibilidad no tan alta porque es del 60%, pero una especificidad bastante buena de aproximadamente el 96%. Quiere decir que aunque encontremos un resultado negativo, dada la sensibilidad, no podemos descartar la enfermedad. A nivel del factor reumatoide, digamos que vamos a tener dos panoramas. El panorama en una artritis de aparición temprana o una artritis que ya está establecida. Entonces, igual que las citrullinas, la sensibilidad no es muy buena, pero son muy específicos, entonces digamos que por eso también es necesario garantizar que conocemos el estado de biomarcadores del paciente, porque recuerden que la artritis seropositiva tiene mayor riesgo de, primero, peor desenlace clínico, mayor riesgo de complicaciones articulares y extraarticulares. Entonces, por eso es importante hacer como la clasificación del perfil bioquímico de la artritis. Entonces, ya como teniendo en cuenta que tenemos que hacer como una adecuada clasificación del tipo de artritis que tenga nuestro paciente, entonces vamos a empezar a dilucidar cómo hacer ese tratamiento. Entonces, recuerden que ese tratamiento de los pacientes con artritis se va a dar por objetivos. Entonces, el primer objetivo es controlar la inflamación y al controlar la inflamación, el dolor que es secundario a estos mismos mecanismos proinflamatorios va a mejorar. Ese va a ser nuestro primer objetivo. El segundo objetivo es impactar en la calidad de vida debido a que estos pacientes, no solo por el dolor, sino también por el daño articular, el daño estético, las manifestaciones extraarticulares, pues digamos que van a tener una afectación en su calidad de vida. Posiblemente muchos de ellos vean limitado su capacidad de trabajar. Entonces, por eso el tercer objetivo es preservar la independencia, es decir, que en el estado en que nos llegue el paciente a consulta, pues intentemos que no avance más, sino que por el contrario, quede así como estancadito y busquemos herramientas para que el paciente se pueda pues, desenvolver en sus actividades diarias, personales y también económicas. Y por último, el cuarto objetivo del tratamiento es prevenir la destrucción articular y las complicaciones extraarticulares. Entonces, habíamos hablado en los criterios del Colegio Americano de Reumatología que tenemos estas proteínas de inflamación que son el PCR y el BCG. ¿Para qué nos sirven? Si bien digamos que no son como lo más importante para el diagnóstico, también es importante revisarlas cuando vamos a hacer el diagnóstico para conocer como el estado inicial del paciente antes de iniciar el tratamiento. Y segundo, pues nos sirve para el pronóstico. Entonces, recordemos que la BCG, digamos que no tiene tampoco ni buena especificidad ni buena sensibilidad, pero es como lo único que tenemos para ver cómo está ese estado inflamatorio actual en el paciente. Y la PCR tiene mejor especificidad. Entonces, digamos que cualquiera de los dos, si es posible los dos, nos sirven para hacerle seguimiento. Y por el lado del pronóstico, como hablamos como explicó Juan Pablo, de las características genéticas asociadas a esta enfermedad, a esta patología,
pues cuando encontramos que está incrementado, está relacionado con una probabilidad de que haya mayor erosión, pues mayor cantidad y mayor daño a nivel articular dado por las erosiones en la medida que se haga el seguimiento del paciente. Entonces, digamos que para el pronóstico es importante tanto los marcadores serológicos como el HLA. Entonces, bueno, tenemos que tener en la cabeza porque es que es importante detectar oportunamente la artritis reumatoide. Entonces, son dos cosas especialmente. Primero, necesitamos reducir las secuelas de la enfermedad, porque esta es una enfermedad discapacitante, y además evitar síntomas asociados. Entonces, la fatiga, la depresión y cambios en el estado de ánimo y la baja autoestima. Entonces, estos pacientes realmente ven muy afectada su cotidianidad, sus relaciones interpersonales, a nivel social y económico, cuando un paciente empieza a tener, pues, como sus malformaciones, todos estos hallazgos semiológicos que Jimmy nos presentó que se dan usualmente en fases avanzadas de la enfermedad, pues los pacientes tienen un choque también emocional que es importante prevenir y ayudar a combatir. Entonces, ahí como en la bibliografía, es una guía que encontré de España, donde hay una guía pues para explicarle al paciente paso a paso y detalladamente todas las cosas y todos los conceptos que debe conocer sobre su enfermedad, sobre el tratamiento, expectativas, porque también es importante que ellos conozcan a qué se enfrentan, porque si no vamos a tener problemas de adherencia y es una enfermedad que requiere del trabajo conjunto tanto del paciente como del equipo de salud. Recordemos que para la evaluación clínica, para el diagnóstico vamos a necesitar varias cosas. Primero, siempre evaluar cuantitativamente la actividad de la enfermedad. Eso lo hacemos mediante escalas de actividad de la enfermedad, que vamos a hablar posteriormente. Y también siempre evaluar con la escala visual análoga del dolor cómo está este problema en los pacientes, que digamos que es uno de los el motivo de consulta más frecuente visualmente va a ser el dolor. Entonces siempre cómo hacerle seguimiento a cómo va evolucionando. Y por último, también es necesario aplicar escalas de discapacidad de calidad de vida para ver cómo está afectando la funcionalidad del paciente. Adicionalmente, antes de instaurar la terapia, tenemos que tener claros ciertos factores pronósticos, como la edad. Recordemos que la artritis que empieza de manera temprana y que es cero positiva, pues tiene más riesgo de complicaciones y generalmente son de mal pronóstico. Entonces hay que entrar como más agresivamente con el tratamiento. Segundo, el tabaquismo por las cuestiones que mencionó Juan Pablo al principio y digamos que tiene que ser uno de nuestros objetivos disminuir el tabaquismo en estos pacientes. Por otro lado, es importante conocer las comorbilidades de los pacientes, además de que pueden llegar a nuestra consulta con otras enfermedades. La terapia que instauramos pues tiene ciertos efectos secundarios que también tenemos que vigilar continuamente. Y por último, la clinimetría. La clinimetría asocia parámetros del examen físico, parámetros bioquímicos y además la percepción personal del paciente sobre su enfermedad. Entonces, digamos que todos estos factores pronósticos van a configurar el éxito de la terapia que instauremos. Entonces, ya entrando como en materia del tratamiento como tal, tenemos la parte del tratamiento farmacológico. Entonces, ¿qué es lo importante? Debería ser iniciada en los primeros 4 meses de los síntomas. Digamos que esta es una ventana que tenemos. Cuando se da el tratamiento después de este tiempo, es más posible que la progresión, primero que encontremos una progresión de la enfermedad muy alta y segundo que se correlaciona con peores desenlaces. Entonces la idea es que en los primeros 4 meses de los síntomas se instaure el tratamiento farmacológico. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Prevenir la progresión del daño y que se pueda ver a nivel radiológico. Y segundo, controlar la enfermedad. Respecto al tratamiento farmacológico, tenemos varias opciones de tratamiento. Los 3 pilares fundamentales son el tratamiento sintomático para el dolor, especialmente, los corticoides y la terapia fármaca. Entonces, rápidamente el tratamiento sintomático para el dolor, tenemos 3 grandes grupos, los AINES, analgésicos no opiáceos como el acetaminofén, y opiáceos que digamos
Usualmente pueden usarse, sobre todo si el dolor es muy crónico y no alivia con los AINES, pero digamos que preferiríamos como los AINES, a pesar de que hay que estar vigilantes con función renal y función hepática. Y pues en primer lugar usar el acetaminofén porque tiene mejor perfil de bioseguridad. En segundo lugar tenemos los corticoides, que más adelante vamos a ver cuáles son como los 4 grandes pilares para iniciarlos. Y tercera, la terapia FARME, que se divide en los medicamentos tradicionales y los medicamentos biológicos. Que lo que recomienda la guía colombiana y en general la literatura internacional es iniciar con FARME. Entonces recordemos que la FARME son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad y digamos que su objetivo principal es detener la evolución de la enfermedad. Entonces, igual recordemos que esto no cura, sino que lo que busca es modificar la respuesta inmune para disminuir la inflamación y asimismo pues atacar la sintomatología como dolor, que es la que más frecuentemente se presenta. Entonces, ¿qué es importante recordar con los FARME? Que son de acción lenta. Entonces, requieren varios meses antes de que empiece a verse el efecto. Es decir, a pesar de que se inicien y ellos vayan como actuando sobre la respuesta inflamatoria, los cambios a nivel macroscópico clínico son un poquito más demorados en ver. Entonces hay pues un gran arsenal de estos medicamentos tradicionales. Digamos que en la diapositiva pueden ver los que se usan más frecuentemente. La primera línea es el metrotexato, que puede asociarse a sulfasalacina o a leflunomida. Pero pues digamos que la guía recomienda la monoterapia con metrotexato. También importante recordar que están los antimaláricos como la cloroquina y la hidroxicloroquina por sus efectos también antiinflamatorios. La idea es como hablar de las generalidades, entonces el metrotexate por ser la primera línea, pues lo vamos a hablar un poquito más. El metrotexate idealmente es un fármaco antineoplásico, pero también pues lo usamos por su función inmunosupresora. Entonces, recuerden que el mecanismo de acción es que actúa sobre la dihidrofolato reductasa, por lo cual actúa como un antagonista del folato y lo que hace es inhibir la proliferación de los linfocitos, por lo cual al inhibir esta proliferación, pues vamos a tener una disminución de la respuesta inmune linfocitaria. Entonces, ¿cuáles son las principales complicaciones? La toxicidad hepática, que digamos no es muy frecuente y por como se usan dosis, digamos, bajas para el tratamiento de artritis reumatoide, pues no es como tan grave. Sin embargo, es algo que tenemos que ir revisando siempre y controlar periódicamente en nuestros pacientes que estén con metrotexate. ¿Cuál sería una contraindicación? Una paciente embarazada, entonces siempre en la consulta antes de iniciar la terapia con metrotexate, pues tenemos que hablar con la paciente para ver si tiene paridad satisfecha y si no, pues de acuerdo a eso elegir conducta. Si tiene paridad satisfecha, pues estas pacientes deben entrar a utilizar anticonceptivos para no quedar en embarazo por aquello de cómo funciona sobre el folato. Rápidamente, cómo funciona el metrotexate, pues ya dijimos que actúa sobre la dihidrofolato reductasa, actuando como un antiinflamatorio. También tiene otros mecanismos que no están del todo conocidos, actuando sobre el factor de necrosis kappa beta y sobre otras interleuquinas también. Entonces, digamos que es un medicamento que actúa de varias formas sobre la respuesta inflamatoria, pero todavía no se conoce muy bien cómo en la artritis reumatoide pues disminuye esa respuesta. Otros importantes para la práctica médica con el metrotexate. ¿Ya? Sí. Entonces, es la primera línea de uso. Usualmente digamos que la instauración de este tratamiento es por parte del reumatólogo, pero me parece importante que como médicos generales o especialistas de otras áreas de interés de la medicina, pues conozcamos como los efectos principales y la clínica asociada para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo se usa? Se usa semanalmente, se inicia con una dosis de 15 miligramos en 2 dosis repartidas, que pueden ser cada 12 o cada 24 horas. Se puede aumentar en intervalos de 5 miligramos al mes, con 2 fines. Primero, llegar a objetivos terapéuticos. Entonces, los objetivos terapéuticos son disminuir la inflamación y controlar el dolor. Y si no, pues entonces hay que tener en cuenta que la dosis máxima es de 30 miligramos.
por semana. ¿Cómo se va a hacer el seguimiento? Pues como tiene alteración a nivel de las transaminasas y pues si disminuye la respuesta linfocitaria, pues también puede disminuir las otras líneas. Entonces con hemograma. ¿Qué vamos a buscar siempre? Al iniciar el metrotexate y cuando se cambia de dosis, se debe indicar la toma de estos exámenes y en el siguiente control vamos a buscar si hay aumento de las transaminasas más de 2 veces con respecto a los valores de referencia normales, si hay cambios, disminución en la línea blanca, en la línea roja, en la línea de las plaquetas y digamos que es importante tener en cuenta los efectos gastrointestinales que genera, que son pues, los comunes, náuseas, vómito, diarrea, incluso estreñimiento. Entonces, hay que darle un chance a que actúe el medicamento, a que los pacientes lo toleren. Realmente es poco frecuente que un paciente no tolere el metrotexate vía oral, pero cuando se da o cuando hay fallos terapéuticos con el metrotexate vía oral, podríamos pensar en cambiarlo a vía subcutánea. Es un punto muy importante que resalta la guía de práctica clínica y la literatura en general sobre el uso del metrotexate, como actúa sobre la dihidrofolata reductasa, pues tenemos que garantizar el aporte de ácido fólico o de ácido folínico mediante un esquema que se da intercalado con el metrotexate, es decir, los fines de semana utilizamos el metrotexate y semana suplimos el ácido fólico. ¿Cómo se usa? Digamos que también esto es material del reumatólogo, pero depende mucho de la respuesta del paciente. Entonces se usan entre 5 a 35 miligramos vía oral. El reumatólogo, pues de acuerdo a la condición del paciente, indica cuánto debe tomar, entonces el ajuste se da mes a mes. Pero es súper importante no olvidar suplir siempre el ácido fólico cuando estemos con metrotexato. Ya como generalidades de la terapia biológica, recordemos que los biológicos son anticuerpos monoclonales o proteínas que funcionan sobre diferentes moléculas o células blanco que están involucradas en la respuesta inflamatoria. Entonces tenemos varios grupos, hay una lista como pueden ver de algunos que se usan, sin embargo pues no me voy a detener en esa. Estos como son proteínas pueden degradar el tubo digestivo, por lo cual se deben usar vía subcutánea o vía intravenosa. Entonces, dale una. Tenemos que tener una precaución con estos medicamentos biológicos y es que ya que son bloquean pues esta respuesta inmune, podemos tener reactivación de infecciones latentes como la hepatitis o la tuberculosis. Siguiente. Por eso es importante siempre hacer una buena anamnesis y descartar estas dos antes de iniciar una terapia con biológicos. Siguiente. Adicionalmente, entonces, es importante completar esquema de vacunación para influenza en neumococo e indicarle al paciente que no debería utilizar vacunas con virus vivos atenuados por lo mismo de la disminución de esa respuesta. Entonces, eso como generalidades de los biológicos. Siguiente, digamos que, insisto, es manejo del especialista, pero es necesario que tengamos en cuenta todas estas posibles complicaciones. Y pues además preparar al paciente cuando lo vayamos a remitir para que vaya con todos estos exámenes ya adelantados. Y no lo pongamos a esperar porque dijimos que el tiempo pues la ventana que tenemos para iniciar el tratamiento son 4 meses. Entonces, el otro grupo importante son los glucocorticoides. Tiene como 4 indicaciones en artritis reumatoide. Primero, se utilizan en terapia como coadyuvante de los FARME. Segundo, se utilizan como puente para iniciar esta terapia porque recuerden que el FARME se demora varios meses en hacer, como en actuar directamente, entonces necesitamos algo que agudamente ayude a disminuir la inflamación y asimismo para generar control del dolor. Tercero, los pacientes con enfermedades autoinmunes, en ocasiones por diversos estímulos medioambientales o otras causas que no están del todo claras, pueden tener periodos de reactivación, por lo cual es necesario utilizar un medicamento que agudamente ayude a disminuir esa respuesta. Y por último, como uso local, en articulaciones que estén severamente afectadas y necesitemos como una ayudita ahí local para disminuir ese dolor y esa inflamación. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que cuando se inicie, se debe iniciar con la menor dosis efectiva, usar el menor tiempo posible, no dejar al paciente pegado
años con los glucocorticoides porque ya saben que tienen varios efectos a nivel hormonal. Entonces, pues cuando vean un paciente en seguimiento que tenga artritis, pregúntale cuánto lleva con glucocorticoides y cuestiónese por qué. A veces estos pacientes se demoran mucho en tener su control con reumatólogo, entonces lo ideal sería como cuando ya pasen tiempo prudente ir disminuyéndolo, por lo menos explicándole al paciente que tiene que irlo disminuyendo gradualmente, pues para cuando llegue al control con el reumatólogo, pues no llegue con la dosis más alta. Hablar un poco de la clinimetría. Entonces, tenemos el DAS28, que es el índice de la actividad de artritis reumatoide. En la primera imagen que ven, está como de qué se trata. Quería recomendarles la aplicación ReumaApp. Es una aplicación que está en español. Tiene varias enfermedades reumatológicas, conceptos, ayudas de clinimetría, videos, etcétera, para que lo consulten y pues tengan una ayuda. De todas maneras, estas enfermedades son un poco complicadas y a veces se solapan entre sí. Entonces, ¿para qué nos sirve este DAS28? Es un índice de actividad que permite correlacionar varias variables para definir tratamiento o cambios en el tratamiento. Entonces, ¿qué evalúa? Evalúa 28 articulaciones, que es la imagen de la derecha. Evalúa articulaciones grandes como hombro, cadera, muñeca y rodillas, y además las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas de las manos. Entonces, vamos a contar en estas 28 articulaciones en el examen clínico cuáles tienen dolor y cuáles tienen tumefacción. Adicionalmente, correlaciona los valores de la BSG o de la PCR y por último, se necesita una estimación de la actividad según el criterio del paciente, de 0 a 100, siendo 100 la máxima enfermedad, una actividad de la artritis que no le permita al paciente hacer nada. Entonces es como parecía la escala visual análoga del dolor, pero de 0 a 100. Siguiente. Entonces este DAS28 nos da un puntaje. Ese puntaje nos dice si la actividad de la artritis está en remisión o si por el contrario la enfermedad está activa, y en cuyo caso entonces nos ayuda a decidir si es necesario hacer ajustes a la medicación. La otra escala como de clinimetría que también se usa para complementar el DAS28. El DAS28 es el que recomienda la guía de práctica clínica, pero también se asocia con esta. Esta es la CDAI, que es el índice de actividad clínico de la enfermedad. Este índice correlaciona igual el control de las articulaciones dolorosas inflamadas, como la opinión personal del paciente sobre su enfermedad en una escala de 0 a 10, siendo 10 muy mal, y por último la valoración de la enfermedad por parte del médico tratante. Este punto es importante porque idealmente estos pacientes deberían seguir o deberían seguirse por el mismo especialista para que el criterio médico de él pues, pueda definir cómo es la evolución de la enfermedad. ¿En qué se diferencia con el DAS28? Que este no tiene ninguna prueba de laboratorio, y a pesar de eso, pues los estudios demuestran que hay una gran correlación con los hallazgos del DAS28, entonces sirve como para hacer el seguimiento. Igual nos da un puntaje que nos habla sobre remisión y sobre actividad. Entonces, ambos se complementan bastante bien para hacer estos ajustes del tratamiento. Y ya para terminar, siguiente, ya hablamos de la parte farmacológica, pero no nos podemos olvidar de que el tratamiento de la artritis reumatoide no solo es con medicamentos, sino que es mucho más integral. Entonces, para resumir, las intervenciones no farmacológicas, digamos que podríamos encasillarlas en 5 grandes grupos. Primero, la educación al paciente es muy importante y por eso les mencionaba la guía de educación al paciente de la cual hablé antes, porque es necesario que siempre en la consulta, pues no solo del especialista, sino también de medicina general, nosotros como integrantes del equipo de salud, le explicamos al paciente a qué se está enfrentando, que nos haga preguntas, explicarle los mecanismos de acción de los medicamentos, qué posibles efectos secundarios puede tener. Estos pacientes idealmente deberían estar en grupos de autocuidado, en grupos de otros pacientes como clínicas especializadas, digamos de artritis. Creo que en la ciudad existen varias. Entonces, importante la educación y el autocuidado. En segundo lugar, deben ser acompañados por terapia ocupacional, que tiene 2 objetivos principales. Primero, la protección y segundo, el ahorro articular.
digamos que las articulaciones de estos pacientes están sometidos a mucho estrés, tanto bioquímico como físico, entonces es necesario que por parte de terapia ocupacional le reenseñen, pues reeduquen al paciente para hacer sus actividades diarias. En ocasiones estas personas necesitan una reubicación laboral para buscar actividades que no sobrecarguen más sus articulaciones, entonces es importante el seguimiento con terapia ocupacional y está avalado por la guía de práctica clínica que tiene que pues enviarse siempre allá. Tercero, digamos que en cuanto a dispositivos de ayuda, los únicos que tienen evidencia moderada para el uso en pacientes con artritis reumatoide son las férulas para reposo de la muñeca en descanso, no en actividad. Es decir, si un paciente se dedica a digitar, pues no debería usar férula. Porque en el reposo, porque como ya explicó Jimmy en la parte clínica, el dolor y la rigidez son matinales, entonces es para evitar esa sobrecarga articular en la noche. Y también plantillas de zapatos con profundidad por los hallazgos que se encuentran a nivel de los pies, entonces es importante el seguimiento con estas dos. Entonces, usualmente hay que enviarlos a fisiatría para que les ayuden con todos estos dispositivos. Además de que hay muchos más, sobre todo para etapas avanzadas de la enfermedad. El cuarto punto importante, estos pacientes no se les puede decir que no hagan actividad física, porque de todas maneras eso tiene complicaciones para la salud en general, entonces es necesario que hagan actividad física. Sin embargo, no puede ser cualquier actividad física. Estos pacientes tienen que tener un asesoramiento especial por parte de fisioterapia para que les enseñen a hacer los ejercicios adecuados para ellos. Tienen que ser entrenados en mejorar la capacidad aeróbica, sobre todo en tierra, y usualmente un ejercicio que es muy recomendado y que también recomienda la guía de práctica clínica es el ejercicio en agua. Entonces, todos estos ejercicios deben ser asesorados por el fisioterapeuta, que es quien realmente puede dar estas indicaciones a nivel físico. Y por último, es importante el manejo interdisciplinario de las complicaciones intraarticulares y extraarticulares. Entonces recuerden que esto es un manejo no solo de reumatología, de medicina interna, sino también de las personas que les vemos en medicina general, de enfermería, cuando estamos en las clínicas de artritis reumatoide, digamos que incluso de cirugía, cuando se presentan deformidades ya muy graves que requieren cirugía de reconstrucción, de ortopedia, porque también estos pacientes tienen tendencia a hacer ciertas lesiones, para lo cual necesitan un manejo apropiado. Entonces, el manejo es en equipo. Entonces, no nos casemos con que artritis igual a reumatólogo, porque todos tenemos un papel que jugar acá. Y también no olvidar el acompañamiento emocional. Estos pacientes, como bien hemos hablado, desarrollan trastornos a nivel de la esfera emocional. Entonces, algunos requieren seguimiento por psicología, algunos desarrollan y además tienen más riesgo de desarrollar trastornos depresivos. Entonces, es importante que les vea psicología y psiquiatría. Siguiente. Y ya, eso era todo, los puntos más importantes. Entonces, para que se lleven mensajes para la vida, primero que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, pero a pesar de que digamos que se ha dilucidado mucho sobre los procesos bioquímicos y fisiológicos detrás de esta patología, aún no se conoce muy bien algunos aspectos sobre el origen de la enfermedad. Recordar que la presentación clínica es diversa, hay manifestaciones agudas reversibles como el dolor y la inflamación, pero si nosotros nos descuidamos y no instalamos un tratamiento adecuado, vamos a tener complicaciones y manifestaciones que van a ser permanentes y van a afectar la calidad de vida del paciente. Siguiente. Y también es importante recordar que el reconocimiento temprano, gracias, permite instaurar un tratamiento oportuno para disminuir la progresión de la enfermedad y las complicaciones a largo plazo. Entonces, nuestros objetivos, ¿cuáles son? Identificar rápido, remitir rápido y que le inicien un tratamiento rápido y oportuno para evitar que avance a todas esas complicaciones y que vimos en la presentación. ¿Qué más? Como vimos, existen varios grupos farmacológicos involucrados en el manejo de la artritis reumatoidea.
Sin embargo, no nos podemos casar solo con eso y tenemos que involucrar también las intervenciones no farmacológicas que realmente son muy importantes para el manejo de estos pacientes. Y por último, recuerden que el seguimiento de los pacientes con artritis reumatoidea se conforma por un equipo multidisciplinario. Entonces, no le dejemos esa responsabilidad solo a los reumatólogos, sino también como médicos generales, aprendamos a distinguir oportunamente esta enfermedad y a manejar y pues, a participar activamente de las decisiones clínicas y médicas que se toman con estos pacientes. Además de entonces ir adelantando los paraclínicos durante sale la valoración por reumatología, ¿no le podemos iniciar entonces algún medicamento además de la analgesia? Pues digamos que la guía de práctica clínica caminó porque el manejo del metrotexate, todo eso son de indicación de reumatología nomás. O sea, no sé si de pronto medicina interna sí lo puede iniciar, creería que no, pero digamos que para iniciarlo pues uno tiene que estar muy, muy lleno de razones para creer que sea una artritis reumatoide. Entonces, en principio, pues el papel como en médico general, el primero que la atienda es descartar las otras posibles causas de artritis, que fueron las que mencionó Jimmy, iniciar como todo el estudio a nivel de anticuerpos, de factores, ¿cómo se llama? Bueno, de la BCG y la PCR, pero y en el tratamiento, quizá los glucocorticoides, pero me parecería que sería como muy lanzado, o sea, es mejor como que se les instauren el tratamiento adecuado, entonces en principio solo sería la analgesia. Y adelantar todos los exámenes para que cuando le den la cita con reumatólogo pues ya tenga todo adelantado. Por eso en la guía de práctica clínica hacen énfasis en que debemos remitir oportunamente, pues porque es muy, muy de parte del reumatólogo iniciar el tratamiento farmacológico con los farmes.